todos los que tenemos intereses en proyectos de investigación, en algún momento nos hemos planteado la pregunta, hace ya mucho tiempo, hace ya 20 años, y esto hay que enviarlo al comité ético. Los residentes más, y en muchos casos la aproximación siempre ha sido de ¿y por qué tengo que hacerlo? Y esto que aporta, y yo creo que con el tiempo ha pasado, ya habiendo trabajado con ellos y habiendo diseñado estudios, uno se da cuenta de que el comité ético, a mi parecer, establece un compromiso entre tres actores, entre la ética, la legislación y los intereses de la promoción de la investigación. Creo que es muy importante que Alfonso esté aquí para comentarnos, para que le podamos preguntar, discutir, ver los blancos, los negros y los grises alrededor de los comités éticos. Y bueno, quería simplemente, para acabar esta presentación pequeña, dar tres detalles de su trayectoria. Es licenciado en Medicina, especialista en Psiquiatría, vinculado a la medicina de Pontevedra desde hace... Bueno, desde que me trasladé de Vigo, pues no lo sé, pues desde hace muchos años. Sí. Actualmente es jefe de Psiquiatría del Hospital de Pontevedra y está vinculado, creo que por las notas que puse aquí, al Comité de Investigación Ética desde el año 2014 y es presidente del mismo del año 2016. Bueno, presidente por accidente, como en la película. Bueno, presidente. No quiero aburriros más. Vale, pues muchas gracias a la Academia Médico-Quirúrgica, a Joaquín y a María José por invitarme. Intentaré, no es mi especialidad ir rápido y suelo ser bastante pesado y mal conferenciante. Pido perdón por adelantado, intentaré ir rápido, ¿vale? Casi me voy a poner de pie y ponerme las gafas para ver. ¿Por qué tienen que enviar los proyectos de investigación a los comités de ética? Bueno, pues porque la legislación así lo determina, básicamente. ¿Cuál es la labor del comité de ética? Bueno, no tanto decir que no, como, digamos, pulir un poco las cosas. No es que favorezcamos, nuestra misión no es favorecer la investigación, esa es misión de la administración. Nuestra misión es que la investigación que se haga cumpla los estándares éticos. ¿En qué aspecto? En la defensa de los derechos de los objetos de la investigación, que son los usuarios o los pacientes, básicamente. Bueno, según esto, administrativamente la investigación está administrativamente, digamos, determinada, vamos a decirlo así, en paquetes. Sería la investigación con medicamentos. Ya veremos un poquito, a lo mejor si lo hago bien, que luego el diablo está en los detalles, antes lo decía. Sobre el papel las cosas parecen muy claras y luego a veces los estudios que nos presentan o las circunstancias concretas bordean y están un poco a caballo entre una cosa y la otra. Pero básicamente puede ser con medicamentos, con productos sanitarios, que tiene una definición reglamentada por la Unión Europea, pueden ser con muestras biológicas, pueden ser procedimientos invasivos y luego otros que suelen ser los estudios básicos que más se hacen, que son de datos, de recolección de datos evolutivos de pacientes, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene su ley que lo determina, como tiene que ser. Con productos sanitarios o con medicamentos es la ley de, no me acuerdo, la 29/2006 de garantía de los medicamentos, la orden ministerial y el Real Decreto 2015. Y para muestras, básicamente, y uso de datos es la Ley de Investigación Biomédica. Y para todos, y eso es el principal caballo de batalla, porque es el principal caballo de batalla, para todos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es transposición del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Luego hay leyes menores que se deben de atender, por ejemplo, cuando hay uso de órganos para muestras biológicas de origen embriológico, para reproducción humana asistida, etcétera, etcétera, que hay que acudir, además de a los comités de ética, a otros comités. Pero es una cosa, digamos, más bien residual respecto de lo central, ¿no? No sé si voy muy rápido, pero es que no quiero alargarme mucho. Bueno, no siempre es fácil saber
si un determinado estudio de investigación, el producto sanitario o el medicamento es un factor principal de investigación. Muchas veces lo es, pero otras veces no es tan claro. La siguiente gran diferencia es si es un estudio observacional o si no lo es un estudio con intervención, es un estudio experimental. Está regulado de manera distinta, eso tanto para los productos sanitarios como para los medicamentos. Si voy muy rápido y queréis pararme, por favor, hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, evaluación de un sistema inteligente de asistencia al manejo de la sepsis en un entorno hospitalario. Esto es uno de los que nos mandan. Yo he cogido algún caso para que veáis. Esto es un producto sanitario. La definición de producto sanitario es realmente extensa y es curioso lo que es y lo que no son productos sanitarios. Por ejemplo, a lo mejor no son productos sanitarios, el que me venga a la cabeza, los sistemas de depilación láser, por ejemplo, no son productos sanitarios. Los sistemas inteligentes que tengan un aparato informático para ayudar a un diagnóstico o para ayudar a una terapéutica, como en este caso, son productos sanitarios y deben ser evaluados por un comité de ética. En este caso sería un producto sanitario y un estudio sin intervención, porque el investigador, digamos, coloca en paralelo el producto sanitario a su actividad. El paciente va a seguir siendo el tratamiento, digamos, estándar, el de a pie de cama, y a posteriori va a recoger los datos de lo que le decía el sistema informático inteligente y lo va a comparar con su decisión. Y a posteriori verá si su decisión es la que el sistema informático apoyaba o no y extraerá de ahí sus conclusiones, ¿vale? Este es un ejemplo clásico de producto sanitario, un proyecto de investigación sin intervención, ¿vale? Pero no siempre es tan claro. Por ejemplo, aquí a veces subrayo algunas cosas para que veáis en qué nosotros nos fijamos y qué son cosas que hay que cuidar. Esto es un estudio de ventilación mecánica no invasiva, en la que se mide a todos los pacientes que ingresan en la UCI, que cumplen las condiciones para aplicar una ventilación mecánica no invasiva, se la pone siguiendo el protocolo estándar del servicio correspondiente. Y al cabo de un tiempo, pues, recogen los datos. En este caso no hay ningún producto sanitario, digamos así, porque el tiempo de intervención, el tiempo de ventilación mecánica no es un producto sanitario. En este caso simplemente un estudio de datos, de los que hemos visto al final que son residuales, en los que se obtienen datos de un seguimiento de la atención a un paciente con una práctica estándar, en la que no se cambia la práctica habitual y en la que finalmente, pues, se recogen los datos que se han obtenido. Fijaros que aquí, por ejemplo, nos dicen que el consentimiento se refrendará al cabo de 6 meses. Esas son las típicas cosas que nosotros a veces pueden parecer tonterías, pero nosotros siempre vigilamos y le decimos a los investigadores que cuiden, porque, por ejemplo, al cabo de 6 meses significa que el paciente tendría que haber dado autorización para dejar su teléfono y para que le llamen, cosa que habitualmente no se hace. Y entonces no podrían usar el dato del teléfono para llamarles, digamos, simplificando, ¿no? Y cuando es mucho más sencillo y más correcto normalmente esperar a la mejoría clínica y cuando el paciente esté en condiciones refrendar el consentimiento que ha dado a lo mejor un familiar suyo en el momento de urgencia, refrendarlo antes del alta. ¿Vale? Bueno, antes decía la diferencia básicas entre observacional y con intervención, y observacional tiene una definición legal, digamos, que es esta que está aquí recogida, es la Ley 29/2006 de garantía de los medicamentos, y esto que está en comillas es la definición legal que consta en el texto legal, y a lo que los miembros del comité y los investigadores tienen que atenerse para saber si lo que están haciendo puede considerarse observacional o no, es una intervención, es un experimental y es un ensayo clínico. Básicamente, ¿qué es no observacional? Es no observacional todo lo que no es observacional, según esta definición. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar un medicamento,
luego os pondré un ejemplo. Un medicamento fuera de ficha técnica, por ejemplo, sería no observacional. O podríamos utilizar 2 medicamentos y los asignamos no por práctica clínica habitual, sino los asignamos aleatoriamente o por entrar en el estudio. Imagínate que hemos decidido utilizar 2 AINES y entonces a un señor, que es el número A, le ponemos ibuprofeno y al otro B, que es el segundo, le ponemos naproxeno y nosotros asignamos a los pacientes al medicamento. Aunque ese medicamento, el ibuprofeno y el naproxeno, se utilicen dentro de ficha técnica y se utilicen en indicación y no sé qué, basta el hecho de asignarlos por entrar en la investigación para que ya se considere un no observacional. Lo mismo con la aleatorización, porque la aleatorización es romper la práctica clínica habitual. En la práctica clínica habitual nosotros no le aleatorizamos. En la práctica clínica habitual nosotros o damos el medicamento o no damos el medicamento, o hacemos esta prescripción o hacemos esta práctica diagnóstica o no la hacemos, pero no lo decidimos aleatoriamente. La aleatorización siempre es una asignación que escapa de la práctica clínica habitual. Y lo mismo, por ejemplo, y esto a veces los investigadores no lo controlan mucho porque no se fijan, y a veces son cosas menores, pero cuando los procedimientos diagnósticos o los seguimientos no forman parte de la práctica clínica habitual. Luego os pondré algún ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor a un señor que le han operado de una hernia inguinal lo ven al mes en el servicio de cirugía, pero a lo mejor no lo ven a los 15 días, al mes y al mes y medio y a los 3 meses. A veces esto es simplemente el salirse, a lo mejor de una manera banal y tonta, de lo que sería la práctica habitual en el seguimiento del paciente, bien estándar de la literatura o bien la local, la práctica local en ese servicio, en ese hospital. A veces el salirse de la práctica clínica habitual es un poco más fácil de lo que parece, aunque sean tonterías como esas. ¿Por qué? Porque si yo hago venir a una persona 6 veces cuando tendría que venir una sola, el pensamiento del comité de ética es: a este señor o a esta señora le estamos sometiendo a un esfuerzo que no tendría que hacer, porque a lo mejor vive en Berín y tiene que venirse a Orense 6 veces cuando antes tenía que venir una, o tiene que coger un coche, y si tiene un accidente en el coche cuando tiene que venir y no debería de venir. No sé si... Bueno. Vale. Por ejemplo, esto es un estudio sobre el código ictus en la provincia de Orense. Y entonces, tal como está redactado este protocolo, realmente podríamos decir que es que ni siquiera es un observacional de medicamentos, ¿vale? No hay intervención, son pacientes que llegan con ictus y les aplican el código ictus y recogen los datos de los pacientes que han entrado dentro del código ictus en la provincia de Orense. No hay ningún tipo de intervención y por lo tanto no es un ensayo clínico, ni cambian la práctica clínica habitual, ni indican nada de nada, simplemente se limitan a recolectar datos. Pero diríamos, en este caso, esa pregunta de cuáles influyen más, los no vitamina K dependientes o los no vitamina K dependientes, es un factor de observación principal para que se considere un observacional posautorización con medicamento. ¿Vale? Es una pregunta, digamos, metida dentro del conjunto del estudio, ¿vale? Y la respuesta, el diablo está en los detalles, no está clara. En principio no lo sería, porque, por así decirlo, es un dato más dentro del conjunto de datos que se analiza y no se acoge específicamente eso. Pero si en la redacción fuese otra distinta y, por ejemplo, dijésemos, bueno, vamos a ver a los pacientes que toman vitamina K, un anticoagulante vitamina K o los nuevos anticoagulantes, y esos vamos a ver cuando entran en un proceso de código ictus cuál es su evolución. Pues una redacción un poco distinta haría que probablemente pudiera considerarse un observacional con medicamentos. No sé si me pilláis. Cuando hay dudas al respecto, para el investigador siempre lo más práctico es, antes de enviarlo a un comité de ética, por ahorrar tiempo, eso se lo manda a la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Española le hace la clasificación y le dice, no, esto es un estudio con datos, esto no es un observacional con medicamentos, que es como nosotros lo consideramos, no se lo devolvimos para decir, mándelo usted a la EMS, pero si hay dudas, pudiera ser que fuese conveniente. En los estudios, que son muy frecuentes, en los estudios, por ejemplo, tú dices una dieta
y además le cojo los anti, no sé, la metformina, lo que esté tomando, ¿no? Y entonces cojo datos y cojo entre ellos datos de medicamentos. Estás, digamos, no digo bordeando, pero te estás acercando a un estudio observacional con medicamentos según el peso que le des a ese factor de observación de los medicamentos respecto del estudio. Entonces, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que yo digo, bueno, hago una dieta y recojo todo, y recojo los medicamentos. Pero a lo mejor hago otra cosa y digo, hago una dieta y luego quiero saber si los pacientes que hacen esta dieta y toman metformina adelgazan más que los pacientes que hacen esta dieta y toman otro antidiabético. Y entonces a lo mejor podría decir, si eso es un factor de observación relevante, pasaría a ser. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, no es que sea especialmente importante, porque bueno, las normas que tiene que cumplir y a quién tiene que enviárselo es un poco diferente, ¿vale? Estudios observacionales, normalmente con medicamentos o con productos sanitarios, siempre es el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, es un comité específico, diferente del Comité de Ética territorial. Luego lo veremos, esta diferencia entre los comités. Se envía un comité, en Galicia no pasa nada porque hay una ventanilla única y los que llevan la ventanilla única ya, según como ellos les parezca, lo envían a un comité o lo envían a otro, ¿vale? No es una cosa que se tenga que preocupar especialmente el investigador, bueno, pero que sepa que realmente sigue un camino distinto. En el caso de que sea con medicamentos, pues AEMS. Siempre que haya fuera de práctica habitual, ya sea que ensayo clínico, investigación clínica, que se llaman distintas, también AEMS. Y voy a comentar dos cosas. Una, la conformidad y el contrato del centro. Aunque no está estrictamente reglamentado igual, bueno, digamos que la conformidad y el contrato está específicamente obligado así en los ensayos clínicos y en los otros. Por ejemplo, cuando la ley de investigación biomédica, donde, digamos, entra el resto de los estudios que no son con medicamentos o con productos sanitarios, viene a decir que se necesitaría la conformidad del centro, pero luego no hay una reglamentación posterior. En la práctica se pide conformidad del centro. Dependiendo del centro, no quiero liarme mucho, bueno, dependiendo del centro, el centro puede simplemente expedir una conformidad, y nosotros se la pedimos, un papelito de la gerencia, conozco que se va a hacer este estudio y lo acepto, o a veces, si el estudio implica un cierto riesgo o un uso especial de pruebas diagnósticas o de tiempo de trabajo de los profesionales, bueno, alguna circunstancia especial, sobre todo si hay un promotor externo, la industria, por ejemplo, el centro normalmente lo que va a pedir y lo que va a hacer es un contrato entre el investigador, el promotor y el centro en el que se hace el estudio. Y no se va a, valga la redundancia, conformar con la simple conformidad, dependiendo un poco de la complejidad y de los intereses que hay en el estudio en cuestión. Y cuando es una investigación clínica o un ensayo clínico o cuando es un procedimiento invasivo, la ley obliga a que haya un seguro, ¿vale? El seguro. Una reforma del reglamento del Real Decreto y la propia Administración trató de facilitar los ensayos clínicos, digamos, dulcificando, no sé si es la palabra, la obligatoriedad del seguro, porque el seguro es un coste para el investigador, que muchas veces no haría un trabajo porque no tiene dinero para pagar el seguro que cubra el riesgo. Entonces, bueno, se sacó de la manga eso que es un término que figura en el Real Decreto, ensayo clínico de bajo nivel de intervención. ¿Qué significa eso? Significa que el Real Decreto permite que no haya un seguro específico para ese estudio si ese ensayo clínico o esa investigación clínica con un producto sanitario está cubierto por el seguro general del centro. Siempre que el seguro de responsabilidad civil del centro, todos los hospitales, de todos los centros tienen un seguro de responsabilidad civil, digamos, tenga una cláusula que diga que asume los riesgos de las investigaciones realizadas en su centro y que cumplan el requisito de bajo nivel de intervención. ¿Vale? ¿Quién determina
que un estudio concreto, en particular, que se presenta es de bajo nivel de intervención, los comités de ética. Es discrecional. Es discrecional. No hay tampoco digamos, unas cláusulas que digan tiene que ser así, así, asado. Es discrecional. Los comités de ética se dejan llevar normalmente por criterios generales. Estos, por ejemplo, que todos los medicamentos estén autorizados o que los productos sanitarios tengan un marcado CE, si se utilizan dentro de la indicación o si es fuera de ficha técnica, pero avalado por la literatura. Un ejemplo que me viene a la cabeza, que es de mi especialidad. Un estudio, por ejemplo, del uso de un medicamento en un trastorno de personalidad. No hay ningún trastorno de personalidad, no hay ningún medicamento que tenga indicación para su uso en trastorno de personalidad. Pero en la literatura debe haber como 10.000 millones de artículos del uso de diferentes medicamentos en trastorno de personalidad. Entonces, si nosotros fuésemos a hacer un estudio de esas características, estaría fuera de ficha técnica, pero avalado por. Y esto vale no solamente para medicamentos, vale también para el uso de productos sanitarios o de otras circunstancias, diagnósticos o de cualquier otro tipo, ¿no? Siempre que haya y que el riesgo no sea muy diferente de la práctica clínica habitual. Vuelvo al ejemplo del trastorno de personalidad. Pues bueno, si yo le doy un medicamento que digamos es relativamente estándar, que ya hay 400.000 y que en la práctica habitual se utiliza, bueno, el riesgo que asumen esos pacientes a los que yo les voy a dar ese medicamento y voy a ver en unas escalas lo que va bien y lo que va mal y cómo funciona, no se aleja mucho del riesgo normal en la práctica clínica habitual. Esos son, digamos, los aspectos generales que los comités de ética utilizan para decidir si es un estudio de bajo nivel de intervención y por lo tanto si estaría cubierto por el seguro de responsabilidad civil del centro y no tener que acudir a un seguro particular para el... ¿Voy bien? ¿Sí? Por ejemplo, este es un caso en el que, sin embargo, para nosotros, y es una tontería, es un uso de un producto sanitario, un test es un producto sanitario, y sin embargo que está utilizado fuera de práctica clínica habitual. ¿Por qué fuera de práctica clínica habitual? Porque el TOM es un test de simulación, y este grupo investigador lo aplicaba de manera rutinaria en sus pruebas neuropsicológicas. Y la respuesta del comité es, de forma rutinaria no se hacen exámenes de simulación. ¿Vale? Imaginemos en neurología o lo que sea, no se hacen exámenes en la práctica clínica habitual. Puedes hacerlo cuando en el caso clínico particular sospechas que puede haber una simulación. Entonces, como lo querían hacer retrospectivamente, decían, no, dentro de nuestra práctica clínica habitual utilizamos el TOM. Y lo que les dijimos es no, porque usted tendría que haber informado de que el uso de ese test en concreto, y digo test, vamos a hacer cualquier otra cosa, ¿vale? El uso de ese test en concreto no formaba parte de la práctica clínica habitual y se hacía por motivos X. Entonces usted no es que no lo pueda hacer, pero lo tiene que hacer prospectivo. Y tiene que informar al sujeto de que se le va a hacer un test que no forma parte de la práctica clínica habitual y que ese test se hace por participar en el estudio. ¿Vale? No sé si... Bueno, que son productos sanitarios, me salgo un poco por encima, porque tiene una reglamentación, hay varios reglamentos europeos, y no es tan sencillo como parece, la verdad. Yo no sé muchas veces qué es y qué no es un producto sanitario, y allí estamos a veces rebuscando, porque esto cómo está clasificado y no. Bueno, tiene una definición, además, esta también la cojo, es una definición, digamos, legal, es la que figura, y bueno, hay un poco de todo. Un depresor lingual es un producto sanitario. Un depilador láser, yo creo que lo puse por ahí, no es un producto sanitario. Un electroestimulador para gimnasia pasiva, y hemos tenido estudios, concretamente de Orense, para la utilización y si nos llegan, de electroestimuladores para mejoría de rehabilitación de pacientes ingresados de larga data y cosas así, sin embargo no es un producto sanitario. Aunque se utilice teóricamente para una mejora en el estado físico general del sujeto. ¿Qué no es un producto sanitario? Por ejemplo, no es un producto sanitario los complementos alimenticios. Por ejemplo, no son productos sanitarios. Bueno, hay verdaderamente una variabilidad y una casuística llamativa respecto a lo que se considera y lo que no se considera producto sanitario. Pero, por ejemplo, y ahora empieza a haber cada vez más,
todos los programas informáticos de asistencia al diagnóstico, al tratamiento, todos esos son productos sanitarios. Las apps que empiezan a aparecer para seguimiento y tal, pueden ser consideradas productos sanitarios. Bueno, avanzo rápido, de verdad. Procedimientos invasivos. Bueno, como antes os comenté, medicamentos y productos sanitarios van por un lado y por el otro lado, acogidos al paraguas de la Ley de Investigación Biomédica, van el resto, que son básicamente procedimientos invasivos, estudios con muestras y estudios de datos, de seguimiento, de obtención de datos, etcétera, etcétera. Este ya no recuerdo cómo... Ah, sí. Este es un ejercicio terapéutico en pacientes sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, la unidad de fisioterapia quiere hacer a los pacientes que ingresan para hacer un trasplante, como van a estar mucho tiempo en aislamiento, decide que lo mejor, que a ver si haciendo un programa de ejercicios, su condición posterior al trasplante mejora, si tiene menos complicaciones, si evoluciona más rápidamente, etcétera, etcétera. Entonces establece un programa. Vale. Ese programa de ejercicios no es un producto sanitario, pero es una intervención. Y esa intervención, porque es una intervención especialmente invasiva, y la respuesta es, como antes decía, un poco lo de los detalles. En principio no, son ejercicios, pero claro, nos encontramos que es un paciente vulnerable. Es un paciente vulnerable, es un paciente que acaba de salir de un trasplante de hematopoyético, de progenitores. Y entonces... esto subrayé un poco atrás, bueno, les hace unos test de prueba primeros inicialmente, y lo que le preguntamos es, vale, ¿y quién decide que el paciente está en condiciones de hacer ese ejercicio? ¿Y quién decide? Porque esto está llevado por la unidad de fisioterapia y no hay nadie que nos diga, el hematólogo clínico que atiende al paciente hará esto y decidirá si se hace este tipo de ejercicios o no se puede hacer este tipo de ejercicio. ¿Y cuáles son los criterios para suspenderlo en función de la evolución clínica del sujeto? Y entonces, algo que parece una tontería, como es el hacer un ejercicio para mantener el estado físico general de un paciente trasplantado, pudiera en algún momento torcerse y producir una complicación o un empeoramiento del estado clínico, que hay que estar seguros de que o bien no se va a producir, o si se produce, el investigador ha puesto las cautelas necesarias para detectarlo y que no quede en manos, por ejemplo, de fisioterapia decidir sobre la intervención del ejercicio terapéutico, sino del hematólogo clínico, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es invasivo? Hay otras cosas que son muy claras, pues una intervención quirúrgica y otras cosas, pero, por ejemplo, es invasivo sacar más sangre de la necesaria. ¿Vale? A veces incluso especifican, se extraen 5 mililitros de sangre para ti y para tal. A veces, por ejemplo, hacer más determinaciones analíticas de las que corresponderían por práctica clínica es un procedimiento invasivo. ¿Vale? Bueno, claro, esto es un poco como lo de ensayo clínico de bajo riesgo. Hay diferentes grados de invasividad, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué es una investigación sin riesgo? Obtener datos, sin más, no hacer nada, obtengo datos, patatín, patatán. A veces, pues, pasar un cuestionario, una entrevista, puede ser sin riesgo. Otras veces, dependiendo de cómo esté diseñado el cuestionario o la entrevista, a lo mejor se podría considerar que tiene algún riesgo, porque siempre hay un riesgo de pérdida de privacidad, de que alguien... No sé, siempre, de verdad que el diablo está en los detalles. Pero bueno, hay riesgos, evidentemente, pues mayores. Cuando, por ejemplo, como digo, la aleatorización pues es un riesgo, a veces, dependiendo del tipo de proyecto que se utilice, las intervenciones quirúrgicas. Los exámenes diagnósticos de tratamientos rutinarios pues no son riesgos, pero si, por ejemplo, a una persona por entrar en el estudio, que nos llegó alguno, se hace un cateterismo a mayores para determinar X, pues eso ya es un riesgo, y es un riesgo que podríamos decir que está más allá del mínimo, porque vale, es un procedimiento estándar, el cateterismo, pero usted no tendría que habérselo hecho. Y ya digo, riesgo puede ser hacer venir a la persona muchas veces, cuando no tendría que haberlo hecho, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa con los procedimientos invasivos? Igual que los otros tenían su
Su mecanismo, digamos, en vez de ser el Comité de Ética del Medicamento, es nuestro comité, el Comité de Ética Territorial, de Investigación Territorial, que son lo que se desgajó del Comité de Ética con medicamentos. Ese nos corresponde a nosotros. Lo de la conformidad y el contrato de centro y el seguro, igual que ya os lo comenté, y la autorización de la comunidad autónoma en el caso de que se decida que efectivamente es un procedimiento invasivo con riesgo. Hay un procedimiento específico, tiene que ser autorizado además de por el comité y por el centro, por el organismo correspondiente de la Consellería. ¿Vale? A ver, esto que hay, no me acuerdo qué es. Por ejemplo, en este caso, a veces el riesgo se esconde, como digo antes, un poco en los detalles. En este caso, por ejemplo, es una especie de actividad psicoeducativa previa a la intervención quirúrgica. Pero en este caso, como no se lo hacen a todos, y hay un grupo control y un grupo de intervención, ¿vale? No hay estrictamente un riesgo, pero desde el punto de vista ético le podríamos decir, de hecho, diséñelo de otra manera, de hecho lo cambié un poco, porque, claro, usted está privando teóricamente de una intervención claramente positiva al grupo control. Y no hay una justificación ética de que si usted pone en marcha ese programa, una intervención que es de mínima riesgo, que es el dar esta actividad psicoeducativa al sujeto, sin embargo cause, digamos, un daño no por la intervención, sino por la no intervención. Digamos, pues la imagen especular, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Okay. Por eso digo que a veces todo esto, cuando uno lee la reglamentación y tal, está muy bien, está A, B, C y D, y luego los detalles dejan zonas intermedias que los comités son los que tienen que un poco, bueno, no digo pelearse con ellas, pero bueno, tratar de manejarlas. El siguiente, muestras biológicas, de nuevo la Ley de Investigación Biomédica es la paraguas, más la Ley de Protección de Datos, claro está. Conformidad del centro, nuestro comité es el que tiene que evaluarla, y en el caso de las muestras, si se van a obtener de un biobanco, la autorización del comité de ética del biobanco. Tiene que pedir un permiso para la extracción, el comité de ética del biobanco lo tiene que autorizar, etcétera, etcétera. Muy brevemente, diferencia entre biobanco, colección y muestras. Muestras es, yo soy Alfonso Casas y le voy a sacar un trocito del ojo a este señor para ver qué relación tiene con el glaucoma. Bueno, vale. Y eso lo guardo yo en el servicio de oftalmología, y cuando llegue la finalización del estudio, yo le digo a este señor si me da permiso para cederlo a un biobanco, a una colección, o lo destruyo, por ejemplo. Pero no puedo utilizarlo, esa muestra, nunca para ninguna otra cosa que no sea el estudio, salvo que se me dé autorización expresa. ¿Qué es una colección? Una colección es un grupo de muestras, de diferentes, en un área de investigación. Esto es muy sencillo. Imagínate que digo, bueno, voy a hacer una colección de muestras de ojo, en una línea de estudio de no sé, patología corneal posoperatoria. No sé, lo estoy inventando. Y entonces es una colección en la que los sujetos, cuando autorizan el uso de sus datos de sus muestras para meterlo en esa colección, luego yo puedo ir a esa colección si voy a hacer un estudio dentro de esa misma área de investigación, ¿vale? La muestra está limitada a la investigación concreta, la colección está limitada al ámbito un poco más general de investigación, y el biobanco no. El biobanco, además de poder guardar muestras que no tengan que ver con investigación, todas las muestras que están en biobanco están cedidas para ser utilizadas en cualquier línea de investigación, ¿vale? Es, digamos, sucintamente la diferencia entre muestras, colecciones y biobancos, ¿vale? Cuanto más se sube, la muestra se entrega, digamos, para usarse con restricciones. Por ejemplo, aunque se entregue un biobanco, no puede salir fuera del territorio nacional, bueno, o si sale, bueno, es más complicado, si sale, puede salir a un país de la Comunidad Económica Europea que tiene la misma legislación de protección de datos, pero no puede ir a Estados Unidos, por ejemplo. Sigo, ¿no? ¿Sí? Vale. No sé si voy bien. ¿Sí? Bueno. Estos son los últimos estudios con datos, ley de investigación biomédica, pero principalmente la ley de protección de datos. La ley orgánica de protección de datos, que es transposición del reglamento europeo.
Bueno, no se trata tal, se recogen datos de una persona o de 400.000, básicamente. Son básicamente estudios de recogida de información clínica, son básicamente, pues en nuestro ámbito, pues la gran mayoría, ya lo veremos, son los TFGs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tienen riesgo? Tienen riesgo, porque cuando yo accedo a los datos de un señor, puedo enterarme de cosas que no debería de enterarme. Y con independencia de que no debería enterarme, es que la ley me lo impide, ahora lo veremos. ¿Vale? Pero es que ya no es que la ley me lo impida o no me lo impida, sino que la ruptura de la privacidad, por definición, tiene riesgo. Poco, muy poquito, casi ninguno o mucho. Depende de nuestro acceso a la historia clínica, porque no todos los accesos a las historias clínicas son iguales. Puede ser un acceso muy exhaustivo, puedo entrar solamente en los resultados de laboratorio, ¿sabes? Es decir, es muy variable, entonces eso son cosas un poco que hay que sopesar. Bueno, igual que los anteriores, nuestro comité, en conformidad al contrato del centro, y autorización de la unidad responsable de la base de datos. ¿Quién es eso? El Sergas. El propietario de los datos de salud es el Sergas. La Consellería, el Sergas. Ya lo veremos después. Esto realmente lo que va a significar, que lo que quieren hacer es que una vez que el estudio ha sido dado el ok por el Comité de Ética de Investigación, que sea, ese estudio el investigador lo lleva a la gerencia, el gerente se lo pasa al delegado de protección de datos de su complejo hospitalario y el delegado de protección de datos del consejo hospitalario le dice, también le puede decir sí o no, o sí y te lo voy a entregar de esta manera, o de esta otra, porque es el propietario, no es el comité de ética. Probablemente el comité de ética le dice, por otra parte no hay problema, pero quien suelta los datos es el delegado de protección de datos, de que quieren poner en cada complejo hospitalario uno que se encargue de estas cosas cuando le lleguen los sucesivos. Así, vale. Cuando el estudio vaya a ser muy complejo, por ejemplo, a veces apps cosas que implican un conocimiento de los datos que utiliza la app, dónde los manda, cómo no los manda, etcétera, etcétera, esa decisión no la va a tomar el delegado de protección de datos local, sino el en central, servicios centrales en la Consellería. Vale, este no sé qué es. Comparación de ni me acuerdo de qué era, por qué lo había puesto. Por algo lo debía de poner, pero voy a pasar a continuar. Vale. Y bueno, este es un estudio clásico de investigación, de obtención de datos, en este caso un TFG. Y bueno, el alumno nos coge unos pacientes y fijaros aquí, y es una cosa útil, importante, ya lo veremos, por eso lo traía esto. Son datos que están en dos programas informáticos y que cuando el investigador, en este caso el alumno, pide los datos para la investigación, el programa permite entregárselos anonimizados. Anonimizados es anónimos, o sea, sin ninguna vinculación posible entre el dato y la persona. Esto, por ejemplo, que se hace en estos programas en particular del servicio de, yo creo que esto era medicina preventiva, sí. Eliminaría todos los problemas si el Janus fuese así. Si el Janus fuese así, yo no estaría aquí probablemente. ¿Vale? En algunos países, en algunos sitios, hay medidas para esto y nosotros tendríamos un Janus clínico y un Janus, digamos, investigación. Y nosotros pudiéramos acceder a todos los pacientes con un número de historia clínica diferente del original para no identificarlos, pero hecho de alguna manera, y que nos permitiera acceder a todo. Que es un poco como esto. Bueno. En algunas ocasiones los servicios informáticos de la consellería o de tu hospital te pueden hacer eso, pero contadas ocasiones, porque tienen que trabajar específicamente, tienen que hacerlo, tienen que pedirlo, y en algunas ocasiones pueden hacerlo y no. Vale, comités. El de La Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, Orense, Pontevedra, el de medicamentos, regulado por el Real Decreto de Ensayos Clínicos, y nosotros estamos regulados, que no sé si se ve muy bien, por unos decretos de el 63-2013 y el 81-2015 publicados en el DOGA de la Comunidad Autónoma Gallega.
Los biobancos tienen su propia regulación y son comités que actúan en muestras almacenadas, ¿vale? Hay otros comités, como os dije al principio, para cuando se utilizan muestras para reproducción humana asistida, para desempeño de líneas embriológicas, etcétera, etcétera, en los que hay que recurrir a esos comités específicos, ¿vale? Pero bueno, son en nuestro ámbito muy escasas ocasiones en las que eso puede ocurrir. ¿Y para qué están los comités de ética? La finalidad principal, velar por la protección de los derechos y seguridad de los sujetos de la investigación y ofrecer garantía pública mediante dictamen, teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas legas y pacientes. No estamos para favorecer la investigación. Para eso está la Administración. La Administración pues, la podría favorecer haciendo un janus, digamos, para la investigación. O dando tiempo a los médicos asistenciales para dedicarse a investigación, etcétera, etcétera. No estamos, porque no, además, como lo pongo esto, porque los reglamentos que regulan la intervención de los comités de ética en cada país miembro, digamos, igual que la Ley de Protección de Datos, emanan del reglamento europeo. Y esa es la principal tal. Dentro de eso, bueno, tampoco estamos para obstaculizarla. Y de hecho no lo hacemos, ni mucho menos. Esto es, por ejemplo, los últimos 4 años, me parece, ¿no? Vemos, de todo esto que os he explicado, cómo, bueno, en general ha ido aumentando, poco a poco va aumentando la demanda. Nosotros veremos unos 630, 650 proyectos nuevos de investigación al año entre los 4 comités. Aproximadamente, quizá yo creo que el de Santiago vemos menos, pero nosotros de esos 600 vemos un 25%. Yo creo que La Coruña es otro 25% y el otro 50% se lo reparten ya un poco más dividido el de Santiago y el Comité de Medicamentos, ¿vale? Pero vemos que el grueso de esos 600 son ensayos, vamos a ver, otros estudios no clasificados, que son los de datos, etcétera, etcétera, o los de procedimientos invasivos o con muestras de largo, son casi el 90, 84, 80, han ido, bueno, variando un año a otro, y vemos que los que son ensayos clínicos con medicamentos o con productos sanitarios o estudios observacionales con medicamentos, que son los 3 barritas pequeñitas, pues son, digamos, una parte menor realmente del trabajo que ocupa los comités de ética, ¿vale? Bueno, además de la legislación, recordaros que tenemos unas normas, digamos, relativamente vinculantes, que son pues, los famosos convenios, Declaración Helsinki y todas estas historias, que en cierto modo vinculan a los comités de ética cuando en esas zonas oscuras, por ejemplo, ¿no? O intermedias, o no del todo cubiertas por la legislación, porque no queda claro, hay que tomar una decisión que no se sabe muy bien si está del todo, no digo amparada, pero en qué lugar se encuentra, ¿no? Pues con mucha frecuencia los comités pues, recurren a las normativas y a los convenios para decir, bueno, esto sería así, y en función del convenio, pues la interpretación más generalizada debería ser esta o no esta otra, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que tenga valor social y científico. Que sea valor científico no quiere decir, y eso no es la pretensión de los comités de investigación, que los trabajos de investigación vayan a ser el Premio Nobel de Medicina del año que viene, porque también tiene valor social y de investigación que los alumnos hagan un TFG, que aprendan a hacerlo, que sepan cómo, no sé, qué normativas tienen que cumplir, cómo se hace una presentación, cómo se hace para que aparentemente lo que vayan a investigar tenga un cierto sentido y pueda ser, aunque a nivel local, útil. Entonces eso también tiene un valor, no es que esto de valor social haya de poner solamente en el récord y para publicarlo en Nature o en una cosa de estas, no, ¿vale? No es esa la actitud ni la intención de los comités, ¿no? Bueno, y luego las cosas pues, generales, ¿no? Y principalmente por la participación voluntaria. Es más difícil de lo que parece. Más difícil de lo que parece. Deberíamos de haber rechazado muchos estudios, no, bueno, a lo mejor lo digo demasiado duro, porque en muchas ocasiones en la captación, claro, es que esto da para mucho, en la captación, la presentación del estudio va en paralelo a la actividad asistencial. ¿Y quién le dice que no a un señor que a lo mejor te va a operar dentro de media hora? Claro.
Hay que ponerse en el lugar del sujeto. Ah, me voy a operar, yo ahora le voy a decir que no y no sé qué y no sé cuánto. Claro, procuramos evitar eso. Procuramos que la persona tenga tiempo, procuramos que, si es evitar que la captación sea de forma urgente, cosas así. Por ejemplo, en el ámbito psiquiátrico, ¿quién le va a decir que no al psiquiatra de mi hospital de día cuando lo veo todos los días? O cuando, si estoy hospitalizado, cuando a lo mejor el alta depende de que le caiga bien y me va a dejar irme del hospital 3 días antes o 4 días después. ¿Vale? Bueno, quiere decir que esto de que la participación voluntaria parece sí sobre el papel, pero luego no es tan claro, ¿eh? Y ya digo, si fuésemos un poquito más rígidos, a lo mejor, no sé. Y como digo, esto, por ejemplo, parece una tontería. A un señor, no voy a entrar mucho en detalles del protocolo en sí, de cómo está diseñado y tal, pero a un señor le van a hacer una maniobra pasiva de flexión del cuello, de apertura y patatín, patatín. Parece una tontería. Y así está informado en la hoja informativa al paciente. Pero resulta que un tanto por ciento mínimo, pero posible, se producen fracturas cervicales de C1 y C2. Y se puede producir una tetraplegia o una lesión neurológica relevante. Y es aparentemente es una chorrada y parece una tontería, pero al sujeto hay que informarle en detalle, sobre todo en casos como este, en los que hay un daño potencial muy grave, aunque mínimamente posible, pero cuanto más mínima, más grave, aunque sea mínimamente posible, evidentemente hay que informarlo. Y aquí esto no se hacía. Se vendía, bueno, a lo mejor vender es una palabra con mucho sesgo, ¿no? Pero bueno, se informaba, bueno, como una práctica rutinaria, normal, que prácticamente con poco riesgo, una vez descartado que la persona hubiera tenido previamente lesiones cervicales y cosas así. Quiero decir que esto son las cosas con las que, ¿sabes?, los comités tienen que lidiar cuando les llegan, ya veis que son estudios de todo tipo y que a veces... Bueno, estoy terminando. Acceso a los datos. Esta es la madre del cordero. Es la madre del cordero. Y aquí yo, antes lo decía, disiento un poco de la interpretación de la administración. Para mí, el Reglamento Europeo y la Ley Española de Protección de Datos prohíben el acceso a los datos de salud sin el consentimiento del usuario. Punto y pelota. Punto y pelota. Salvo, lo pongo en rojo, interés público esencial, o que ya se hubiera hecho la investigación, hubiera cedido previamente, y que luego el señor me dijese, no, quiero retirarme de la investigación. Ahí no. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. El ejercicio de tal derecho se refiere a los resultados de la investigación, porque ahí se supone que a lo mejor puede sesgar la investigación. ¿Vale? Una vez que ha dado el consentimiento y se ha hecho la investigación, no puede, digamos, retirar, no tiene ese derecho de retirar los datos si pueden ser útiles al efecto de la investigación. Pero, y esto es interesante. Bueno, ahora ven la instrucción de los datos, pero hay la posibilidad de crear registros asistenciales. Aquí tenemos un estudio que yo no me acuerdo de dónde era, de un servicio de cirugía, en la que, no sé si, me gustaría aquí detenerme un poquito más, pero tengo que pasar muy por encima para no morirnos en el intento. Es un estudio en el que, si veis, lo leéis con atención y no quiero leer, el investigador mezcla dos estudios distintos. Mezcla, por un lado, la intención de crear un registro asistencial para auditoría clínica. La auditoría clínica y los registros asistenciales creados para auditoría clínica, que acaba de publicar una norma la Consellería, no son objeto de evaluación por los comités de ética. En principio. Vale, en principio, la diferencia entre auditoría e investigación a veces no queda clara, y aquí nos mezcla esto, porque una investigación, por ejemplo, tiene que tener un objetivo concreto y determinado. No es la acumulación de datos a lo largo del tiempo. Este estudio, pues realmente va a haber 32.000 en 10 años, en los que va a recoger lo que sea, todo. Vale, eso ni es un registro asistencial porque excede de los datos necesarios para la evaluación asistencial, ni es un estudio de investigación porque no plantea unos objetivos específicos y un tiempo determinado.
¿Vale? Un objetivo de investigación es otra cosa distinta. Voy a ver si los pacientes que se les ha hecho herniorrafia con esta técnica en los siguientes 2 años tienen eventración o no tienen eventración. Y ese estudio va a durar del 2010 al 2012. ¿Vale? En este cambio, sin embargo, nos dice por una parte que van a ser de 10 años, del 2020 al 2030, pero luego nos dice que la fecha del final de la investigación es 2020. ¿Vale? No hay investigación. ¿Qué le contestamos? Mire usted, tiene que hacer 2 cosas. Una, por una parte, crear un registro asistencial y, por otro lado, crear una línea de investigación. Esto es lo mismo, y esto es, bueno, como él informa a los sujetos, en los que por una parte les dice que es un dato para investigación y por otro lado les dice que va a hacer una auditoría de los resultados a corto y largo plazo del servicio de cirugía. Bueno, eso con frecuencia nos ocurre. La administración quiere, ya estoy terminando, de verdad, no voy mal, ¿no? Es que me agobia mucho lo de ir mal. Y no sé si voy demasiado rápido, porque me dejo cosas. Bueno, la administración quiere, digamos, no sé, blanquear el dinero negro. Dicho así, quiere sacar todos los registros que durante años, décadas, los médicos hemos ido haciendo de nuestra actividad y que hemos metido en un cajón, bien para investigar o bien para asistencial, y quiere, digamos, aflorarlos. Y lo que nos quiere decir es, no, vamos a crear registros. Este es el dedicado a la actividad asistencial. Y luego tratarán de hacer uno dedicado a los registros para investigación. Ese registro se va a tener que comunicar a las gerencias, a ese delegado de protección de datos, y el delegado de protección de datos le dirá dónde se guarda y cómo, y quiénes van a tener acceso. ¿Vale? No es una cosa metida en el despacho que cualquiera puede entrar o no puede entrar o dejar entrar, sino va a estar en esta carpeta del sistema llanos informático, del servicio, de lo que sea, y esta carpeta va a tener estos usuarios autorizados. Y además yo ya sé informáticamente quiénes acceden y quiénes no acceden a esa carpeta. Digamos, ese es el espíritu. ¿Vale? Dentro de eso, lo que la administración nos dice es, bueno, ya antes lo decía, para evaluar la calidad asistencial no se necesita el consentimiento del sujeto, pero el registro de auditoría de calidad asistencial se tiene que limitar a los datos necesarios para la auditoría de calidad asistencial. Y esos datos no deberían de poder obtenerse de otra manera. Por ejemplo, estancia media de mis pacientes en el servicio de psiquiatría. No puedo hacer un registro de eso, porque eso lo obtengo de los datos de gestión y cosas así. ¿Vale? Pero, por ejemplo, puedo decir, bueno, tengo una unidad de neuropsicología y quiero saber, no sé, el tiempo medio que le dedican cuando utilizan esta batería de test o cuando utilizan esta otra. Y entonces yo puedo crear un registro asistencial en el que diga, paciente A se le pasó, no sé, pichichín, pachachán, pachachán, y estuvo 45 minutos. Y luego a lo mejor otra cosa. Y entonces quiero saber el tiempo que le dedican en la unidad de evaluación neuropsicológica en función de la actividad que haga. Esos datos no figuran por gestión y los tengo que capturar yo. Me van a decir, porque eso lo pone en el reglamento, no lo subrayé, pero en algún momento dice, pudiera ser que se consulte al comité de ética correspondiente. Pudiera ser que el comité de ética te diga, bueno, esos datos son pertinentes para una auditoría de calidad o no son pertinentes para una auditoría de calidad, o son excesivos, que es lo que suele ocurrir principalmente. ¿Vale? El comité de ética podría, si nos lo envía la gerencia, determinar hasta qué punto los datos que quiere recoger sin el consentimiento del usuario. ¿Y qué trataría además el comité de ética? Trataría... bueno, esto ya no sé por qué... Esto es lo que le respondimos al servicio de cirugía. Bueno, y el comité de ética lo que tratará es, siempre que se trate de un registro de calidad asistencial, procurar que esa recogida de datos sea anónima, ya desde el principio, porque para la calidad asistencial, en la inmensa mayoría de los casos, no se necesita la identificación del sujeto. En otros sí, ¿vale? Pero no se necesita. En todo caso, si fuese un registro de calidad asistencial para auditoría clínica, bastaría
con la aprobación de la gerencia, quizás, si la gerencia lo estima así, o el delegado de protección de datos lo estima así, con el placet del comité de ética, pero no se precisaría el consentimiento informado del sujeto, ¿vale? Sí, me explico. Bueno. Una cosa es el acceso a los datos y otra cosa es el tratamiento de los mismos. Como dije, y ahí es un punto en el que no sé, los comités de ética están en una encrucijada, no sé qué decidirán, cada uno irá por su lado, dentro de los comités los miembros cada uno piensa un poco diferente, y antes hacía una broma y decir, bueno, esto va a terminar en Estrasburgo, cuando alguien pues presente una queja, igual que el que fue el primero que logró que la tributación fuese individual y no conjunta en España, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el reglamento europeo como la ley española, en lo que se refiere al acceso a los datos, es clara. El acceso a los datos de salud es hiperprotegidísimo y, salvo excepciones excepcionalísimas, no puede hacerse sin el consentimiento. ¿Y qué es lo que ha hecho la transposición española? La transposición española ha cogido y ha redactado una cosa ambigua, porque el reglamento europeo lo que dice es, una vez que usted tiene los datos, es lícito tratarlos siempre que esos datos no puedan ser reidentificados, ¿vale? No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y tiene usted que asegurarse de que hay una disociación entre los datos que usted tiene en la mano y los datos originales con nombre y apellido. Entonces, una cosa es el acceso y otra cosa es el tratamiento de los datos. Es un poco el ejemplo que antes os ponía del alumno al que le llega el volcado de datos anónimo que le llega desde los programas informáticos del Servicio de Medicina Preventiva. Ese es un tratamiento correcto de los datos. Y un acceso correcto a los datos, porque accede a unos datos sin consentimiento, pero no lo necesita, porque los datos ya son anónimos desde el principio, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiere hacer la Administración? Pues la Administración lo que quiere hacer es, no sé si esto lo pongo aquí, ese es el... sí. Bueno, aquí viene a decir de una manera un poco tal, dice, se considera lícita el uso de datos personales. Claro, el uso es un término que ha sido utilizado por los investigadores, se han apropiado de él y han asimilado el uso al acceso. Y no es lo mismo el acceso que el tratamiento, ¿vale? Y entonces yo creo que en ese aspecto estamos igual que estábamos antes, lo que pasa es que peor, para los comités peor, ¿vale? Y entonces eso es lo que nos ponen los usuarios, digamos, los investigadores. Ya termino, realmente es lo que termino. Dice, le preguntamos, ¿y usted cómo va a acceder a esos datos sin el consentimiento de los sujetos? Y entonces me dice, no, yo voy a acceder a esos datos porque en nuestro equipo hay un pediatra y hay un ginecólogo. Entonces el pediatra accede a los datos y se los pasa al ginecólogo anónimo. Y entonces eso ya vale, porque hay una disociación técnica, o sea, el pediatra nunca le va a decir al ginecólogo que estos datos son de este usuario, y no es así, porque no se trata de que el pediatra sea lo suficientemente serio como para no ceder los datos, se trata de que el propio pediatra ha accedido a los datos no pudiendo hacerlo, originariamente no puede. Vale, y eso es la pelea entre, creo yo, la Agencia de Protección de Datos, que promueve una interpretación laxa en la que eso de la asociación técnica funcional vale para también al acceso a los datos, y los que en el otro lado quieran defender y opinar lo contrario. Es un problema porque, ya digo, las leyes luego están en un terreno siempre intermedio y siempre va a haber conflictos, pero fijaros que desde este punto de vista la situación es peor que la de antes, porque antes nosotros íbamos a los convenios, a la Declaración de Helsinki, íbamos a todas esas cosas y le decíamos, no, usted para exencionarse del consentimiento informado tiene que cumplir una serie de cosas, pues esfuerzo excesivo, imposibilidad y una serie de criterios que nos permitirían excepcionar en esos casos. Pero es que ahora, al investigador se le ha dado la mano y te ha cogido el brazo. Y el investigador dice, no se preocupe, yo tengo un equipo que son 4 personas, 2 acceden a los datos y 2 los tratan, que ya es lo que ocurría antes. Entonces, esta interpretación abusiva esto es un estudio que nos ha mandado, y no es este es uno, nos ha mandado muchos.
Esa interpretación abusiva es la que se está imponiendo entre el mundo de los investigadores a la hora del acceso a los datos. No sé si me he explicado bien el dilema en el que tal. Y esto ya es el último. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, pues realmente somos benévolos. O sea, el 71% son favorables. No sé, déjame ver. Solamente el 5% son desfavorables. Hay un tanto por ciento que son el 17%, que son cuando le pedimos aclaraciones, pero luego el investigador no nos responde, porque no sabe resolverlas o porque a lo mejor se ha cambiado de área sanitaria, hay muchos motivos para eso. Y otros no admitidos a trámite o retirados, que es un 7% por diversas razones. A veces no se admiten a trámite, pues por ejemplo esto que os he dicho, pensamos que es una auditoría y le decimos no, esto no necesita la evaluación del comité de tal. O por ejemplo, algunos que no son admitidos, por ejemplo, algunos que recuerde, que me vengan a la cabeza, con apps, por ejemplo, en las que previamente tienen que presentarse el app a la consellería, y tiene que pasar un filtro por los sistemas de seguridad de la consellería y entrar en un catálogo, digamos, de apps disponibles que se puedan utilizar. Por ejemplo, eso se emplea cada vez más, por ejemplo, sobre todo en primaria, para seguimiento de pacientes, contra la asistencia, para instrucciones, para cosas así. Y algunos, pues, le decimos, no se admite, presente usted primero la app en la consellería y cuando tenga el OK, pues viene para nosotros, ¿vale? Pero como veis, realmente, esto no quiere decir que sean favorables desde el primer evaluación. A lo mejor nosotros, no sé, de cada 10 evaluaciones, hacemos 3 favorables, vamos a decirlo así, por desgracia para nosotros, porque la aclaración nos vuelve otra vez. Y a lo mejor el resto son aclaraciones, pero al final, tras la primera o la segunda aclaración, termina siendo mayoritariamente favorable. No somos ningunos ogros ni nada. Tratamos de mantener un cierto equilibrio, ayudar a los investigadores, pero también defender a los usuarios, que como habéis visto, hay ocasiones en las que, bueno, la cosa no es tan tonta como pudiera pensarse, ¿vale? Yo creo que ya es la última. Bueno, he terminado. No sé si he sido bien, mal. Y un poquito de agua. Ahora toca turno de preguntas, nos sentamos aquí. Sí. Si tiene aquí alguna pregunta. Yo voy a empezar con una cuestión que es bastante práctica. ¿Os podemos contactar? Cuando tenemos dudas en el diseño, en cuestiones de este tipo de tratamiento de datos, consentimiento y demás, se puede contactar al comité ético para intentar evitar que después tenga que venir aclaraciones. Sí, bueno, esa es otra zona oscura, porque realmente si te contactan y tú intervienes, te tienes que abstener. Claro, porque no puede ser juez y parte, ¿no?, en cierto modo. Y de hecho nosotros nos abstenemos bastante. En las reuniones, pues los que están implicados, pues gente de nuestro hospital, te levantas, el resto del comité tal. En la práctica te contactan. Sí. Sí, no. Quiero decir, esto es, digamos, una cosa de máximos. Luego realmente en la práctica te contactan y yo muchas veces pues en el hospital me paran o me preguntan, les hago una orientación general y no hay ningún problema, no es tampoco es que esto es... No, en general, digamos, no puedo hablar por otro miembro del comité, pero tanto la secretaria como yo, que hablamos más por nuestra vinculación, pues se hace con mucha frecuencia, orientamos. En las aclaraciones, muchas veces, además de lo que está escrito, llamamos por teléfono, sobre todo la secretaria, o mandamos un email y le decimos, mira, quiero que entiendas que lo que nosotros queremos es esto y no esto otro. A veces incluso les pedimos menos de lo que ellos nos mandan cosas tremendas y le pedimos, no, esto puede hacerlo usted más sencillo. Sí, en general la respuesta sería sí. ¿Y con los estudios de los fallecidos hay que pedir consentimiento? No, alguno de esos rechazados es por fallecidos. Es decir, rechazados en el sentido que le hemos dicho, no lo tiene usted que presentar, porque los fallecidos, salvo que hubieran expresado en eso de los últimas voluntades y patatán su rechazo a ser incluidos en estudios de investigación, pues nosotros estamos haciendo uno ahora, por ejemplo, sobre fallecidos por suicidio en el área de Pontevedra, y no le hemos pedido consentimiento a los fallecidos. En cambio, hay que pedírselo, bueno, consentimiento a la autoridad judicial, digamos. ¿Y eso cómo se hace? O sea,
en nuestro caso, digamos, para que nos facilite los datos, quiero decir, porque lo que le pedimos datos de la autopsia y cosas así, ¿no? Pero los fallecidos no. Y un poco cosas de historia, en cosas históricas, archivos históricos, por ejemplo, archivos clínicos antiguos, tipo cónsul... Bueno, vamos a ver. Claro, claro, efectivamente, esto es una de esas zonas oscuras. ¿Hay alguien que viva que tenga más de 150 años? Pues no. Pues, claro, lógicamente, hombre, ya digo, es de esas zonas que realmente no hay una respuesta tal. Lo normal es aplicar un poco el sentido común. Oye, pues mayores de 100 años habrá pues poquitos, entonces puedes decir, bueno, pues en general pacientes mayores de 95 años se puede considerar que están fallecidos y bueno, y a lo mejor puede decir, y el comité, bueno, el investigador se compromete a, en el listado de las personas que tiene, aquellos que estén entre 80 y 95 años, comprobar si realmente están fallecidos o no. Pues, por ejemplo, lo puede hacer el investigador. Puede decir, todos los que son de más de 100 años, ¡pum! Y todos los que son de menos de 100 años, el investigador se compromete a intentar averiguar si están fallecidos o no, y aquellos que no estén fallecidos, o los retiro del estudio o les pido permiso. Entonces, en ese caso, habría que hacer igual, ¿no? Habría que enviarlos igual. Sí, hombre, si puede implicar a sujetos vivos, sí. Si es seguro que no implica a sujetos vivos, pues entonces no. Y eso no haría falta ni tampoco hacer ningún permiso. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. O sea, tú pides a claro, hombre, si quieres, y eso ya no tiene nada que ver, tú le puedes pedir al comité de ético, imagínate que dice, bueno, lo voy a publicar en el American Journal of Psychiatry y me van a pedir lo del comité de ético, aunque esté tal. Entonces tú le puedes pedir, digamos, un dictamen al comité de ético, le envías el protocolo y el comité de ético te dice, cumple con los estándares, patatín, patatán, y tú eso se lo llevas al editor del American Journal. Y si, por ejemplo, quieres hacer pues, una valoración de prescripción, por ejemplo, que sí que sería una valoración, por ejemplo, no sé, a ver si me ocurre. Tú quieres ver, por ejemplo, ahora que está tanto en boga lo de la conciliación del tratamiento, tal, pues quieres ver, pues revisar qué pacientes de tu servicio han tenido conciliación del tratamiento y se hace de prescripción y qué pasa con eso. Eso sí que sería algo de intervención. Sí, eso es acceso a la historia clínica. Es acceso a historia clínica y sí que es intervención. Mínima, pero sí mínima es intervención. Ya digo, cuando la intervención es mínima, se considera que no es intervención. Quiero decir, esto es un continuo, hay intervenciones que son tan mínimas que... Pero ya digo, es un poco lo que dije antes, el ejemplo ese de la intervención, que es enseñarle a los preoperados técnicas y no sé qué tal, puede ser una cosa mínima, que es estar un mes dándole, vamos a decirlo así, clases, pero aunque es mínima, luego resulta que puede tener en este caso no le pedimos explicaciones por el aspecto de la intervención, le pedimos explicaciones por el hecho de que aquellos a los que no se les hace, aunque sea una cosa mínima, tienen digamos, un demérito pues, potencial respecto de los que se les hace. Tenemos dos preguntas, una aquí y otra allí. Muchas gracias por la conferencia, que estuvo muy bien, ¿no? Además, la necesitamos todos, porque este es un magnum tremendo. De hecho, parece increíble que los comités de ética de la investigación tengáis que asesorar a los que quieren investigar. Cuando uno de los valores más importantes del Sistema Nacional de Salud es la investigación. Por lo tanto, es la administración la que tenía que tener gabinetes específicos, para orientar a la gente que quiere investigar, que no todo el mundo sabe, ni mucho menos, que lo has comentado. De hecho, hay una función muy importante que es enseñar a investigar. Bueno, empezaremos por los tutores universitarios. Venga, sí. Exactamente. Bueno, pues eso debía ser una reivindicación de todo el mundo, clarísimo. La pregunta es, una pregunta. A nivel de los comités territoriales, ¿tenéis algún tipo de contacto que permita homologar más o menos dentro de esa credibilidad que tenéis? Sí, dentro de poco tendremos una reunión precisamente sobre esta cuestión de la bueno, primero, cada comité, vamos a decirlo así, es un poco soberano, y además dentro de cada comité, cada miembro del comité también es soberano. Es decir, antes lo comentaba, que yo recuerdo en todos estos años que quizás hemos votado
O sea, literalmente votar para decir sí o no a una cosa, pues a lo mejor 2 o 3 veces, contados con los dedos de una mano. Normalmente siempre es por unanimidad o la mayoría de las veces llegamos a un consenso. Bueno, tú quitas un poquito de allá, yo quito un poquito de aquí y se llega a una decisión, digamos, en general consensuada. Y eso mismo es un poco lo que pasa entre comités. Hay esa ventanilla central de comités autonómicos de investigación, que además de recibir los estudios de investigación y la documentación de los investigadores y la distribuye por los comités a los que corresponde, pues también cuando hay temas, digamos, que pudieran necesitar cierta homogeneidad, pues nos reúne. Tendremos una hora precisamente sobre esto del reglamento de creación de registros asistenciales y sobre la cuestión de la famosa, esa antes decía, disociación técnica funcional. Simplemente decir 2 cosas y una pregunta. A mí me pareció muy bien la exposición que hizo, tanto por la seguridad del conocimiento como por la manera de resolver las dificultades que entraña clarificar un tema como este. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿En qué medida, qué plazos de tiempo existen desde el momento en que se presenta al comité o al órgano correspondiente un proyecto de investigación y el informe favorable, si es a la primera vez, en caso de que haya que pedir datos complementarios, es un poco más de tiempo, con lo cual se sufre inmediatamente desde el investigador un retraso que perjudica o puede perjudicar al proyecto que se presenta. Bueno, este es el momento en el que digo, me alegro que me hagan esa pregunta, porque somos centellas. Nosotros tenemos, hay un procedimiento normalizado de trabajo que está publicado y tenemos obligación de ver en el mismo mes todos los proyectos presentados. Yo creo que para los nuevos proyectos hasta el día 10 los tenemos que ver dentro de ese mes y los vemos a lo mejor, yo creo que nos solemos reunir el último martes de cada mes. Próximo martes nos reuniremos. Y las aclaraciones yo creo que tienen hasta, no sé si el 15 para presentarlos, me pierdo porque no estoy muy en hora verdad, pero dentro de ese mes tenemos que ver todos los proyectos que nos entran. O sea, nosotros no metemos ningún retraso al proyecto del investigador. Si el investigador lleva retraso, básicamente es porque lo ha presentado tarde, apurado o no sé qué. Si el investigador, una vez que recibe nuestra devolución de aclaraciones, imagínate que le damos favorable, o sea, es que si lo presenta el día 10, el día 24, imagínate que ganamos la reunión del comité, el 26 le llega la carta de la secretaria, lo tiene favorable. O sea, no retrasamos nada. Y en el caso de que sea aclaraciones, si nos las vuelve a presentar en el mes siguiente, en el plazo escaso de un mes y pico, tiene la papeleta resuelta. No somos realmente, de verdad, me voy a pasar este fin de semana revisando 27 proyectos nuevos y no sé cuántas aclaraciones. Y de verdad que ojalá pudiéramos decir, vuelve usted mañana, no, para nada. Por eso te decía, me alegro que me haga esta pregunta, porque tenemos mala fama y no es así realmente. Bueno, pero no todos los comités de ética informan con la misma celeridad. No, tenemos obligación todos. Porque... Pero no me refiero ahora en el ámbito... el Comité de Ética Asistencial del hospital y cosas así, es otra cosa. No, nosotros estamos obligados por unos procedimientos normalizados de trabajo que regulan nuestro funcionamiento, nuestra composición y dentro de nuestro funcionamiento esto de los tiempos en los que tenemos que para que el investigador entregar la documentación y la obligación nuestra de responder. Ya me gustaría que muchas de la administración trabajasen como nosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Yo en mi humilde experiencia, como pequeña investigación, pues realmente todos los contactos con el CEI, sinceramente, un auténtico calvario. Un auténtico calvario. No estaría yo. Un auténtico calvario. Entonces digo, en el sentido porque siempre la administración promueve mucho la investigación, por lo menos, como dice Alberto, ¿no?
que es una cosa esencial, de que ir con la docencia, pero a nivel práctico realmente, por lo menos aquí en Orense, estamos totalmente desamparados, ¿no? De hecho, no hay una investigación y el Colegio de Médicos tiene una figura que creó dentro del Colegio de Médicos para apoyar un poquito los pequeños intereses. Entonces, un poco la conclusión que va sacando uno es que a lo mejor solo la gente que tiene grupos potentes, con realmente buenas asesorías de investigación, son las que realmente llevan adelante, ¿no?, los proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvo muy bien lo que dijiste varias veces, que no estáis vosotros para promover la investigación, ¿no? Para eso. Lo que pasa es que, al final, el pequeño investigador, muchas veces lo que dices tú, para hacer los TFGs y para los alumnos y los residentes, pues realmente es un tema, y con la nueva ley de protección de datos, es un tema realmente complejísimo, ¿no? Yo, bueno, te voy a dar mi opinión, gracias primero, pero te voy a dar mi opinión sobre esto. Bueno, yo soy médico asistencial y he trabajado mucho y mucho tiempo, y como cualquier otro médico asistencial, antes lo hablábamos de la docencia, al médico asistencial no tiene tiempo para tal. Entonces, todo lo que haga en investigación es normalmente un sobreesfuerzo, lo puede hacer por las tardes, lo puede hacer no sé qué, y entonces, en general, digamos, el clima para la investigación en el ámbito asistencial, en general, es, vamos a decirlo así, malo, ¿no? Tanto igual que, digamos, para la docencia. Pero también he de decir, desde mi perspectiva, que los servicios asistenciales tenemos en parte culpa en el sentido de que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, quizá espero que cambie en el futuro, hasta ahora nuestra investigación ha sido una investigación, no sé cómo decirlo, un poco de atrápame si puedes, es decir, yo llego aquí, me siento y digo, bueno, en octubre tenemos el Congreso Gallego de Psiquiatría, a ver qué hacemos. Claro, así no hay manera, y eso es culpa nuestra. ¿Qué tienen los grandes grupos de investigación? Por ejemplo, imagínate, yo hablo de, no sé, pues por ejemplo, Eduard Vieta, que trabaja en el trastorno bipolar y que allí en Barcelona tiene un hospital y tiene 200 becarios y 200 residentes. Vale, tiene mucha gente y lo pueden hacer, pero además de tener mucha gente y poderlo hacer, ellos tienen programas de investigación. A lo mejor no tienen por qué ser muy complicados, programa de investigación en la que dice, y eso iba a esto de la creación de un reglamento para líneas de investigación. No sé, esto que antes nos prestaba el de cirugía. Y entonces dice, cualquier persona que me entra por la puerta del hospital y que tiene esto, le presento un consentimiento informado para esta línea de investigación, cojo los datos y entonces al cabo de 4, 5, 6, 8, 7 años tengo los consentimientos para utilizar esos datos y tengo los datos que he ido recolectando de manera ordenada. Y entonces me puedo pasar los siguientes 10 años sacando cada año un proyecto de investigación y publicarlo, porque es un poco, entenderme lo que quiero decir, es un poco como darle a la manivela. Los servicios asistenciales tendríamos que, claro, mi punto de vista, digamos, definir áreas manejables que nosotros veamos, que nosotros atendamos, que nosotros tratemos, y en esa área manejable crear una línea de investigación. Por ejemplo, y a lo mejor no es especialmente complicado si creo una línea de investigación con datos básicos fáciles de recolectar, porque luego no lo tengo que recoger todo, porque yo una vez, imagínate por ejemplo que yo, no sé, es más complicado por lo que me viene a la cabeza, quiero hacer una línea de investigación sobre intentos suicidas, y entonces todos los pacientes que estén en urgencia con una conducta suicida, les pido un consentimiento informado y voy a recoger 5 datos. Número de historia clínica, edad, patatín. No tengo, porque muchos investigadores se pierden porque ese procedimiento lo complican mucho y meten, digamos, 200 datos. Y claro, cualquier cosa que yo tenga que hacer en urgencias, que sea meter 200 datos, no va a continuar en el tiempo. Pero si son 4, sí. Porque luego yo con esa línea de investigación y con ese consentimiento puedo ir a esos datos y ampliarlos. No necesito tenerlo todo. Puedo ir allí y decir, no, yo tengo el consentimiento de este señor para investigar sobre sus datos en el área del suicidio. Y entonces voy a los datos de ese señor en el servicio de urgencia 5 años atrás, 6 años atrás, 4 años atrás, y quiero ver si es de Valladolid o si es de Murcia. Aunque eso no lo he cogido inicialmente, no necesito recogerlo todo. Entonces, los servicios asistenciales pueden, digamos, diseñar
procedimientos prospectivos hacia adelante, que además son mejores, y claro, es un poco como que mucho barca, poco aprieta. En general es mejor decir, bueno, qué cosas hacemos nosotros, qué cosas trabajamos más y en qué es más fácil que nosotros podamos hacer algo que termine siendo útil. Claro, útil no para el Congreso de septiembre de este año, pero a lo mejor para el del año siguiente sí, y para sucesivos años, porque luego ya es... Bueno, entonces, bueno, digamos, las administraciones tienen responsabilidad y nosotros a lo mejor podríamos hacer algo más. Si la administración, como ahora quiere promover, crea ese registro de líneas de investigación, que además teóricamente facilitaría el acceso a datos, por ejemplo, de señores de Lugo. Imagínate que, porque esos consentimientos informados tendrían validez para toda la comunidad autónoma gallega. Es decir, yo creo una línea de investigación y una línea de consentimientos informados en línea sobre el suicidio en Pontevedra, pero viene, no sé, Manuel Serrano de La Coruña haciendo un estudio sobre el suicidio y como eso es listado teóricamente, una vez que lo desarrolle la Consellería, sería un listado público, dice, en Pontevedra también puedo capturar pacientes. ¿Vale? Presenta el proyecto en el comité de ética y el comité le dice, este proyecto que usted me ha presentado, digamos, casa con el consentimiento para esa línea que los señores del suicidio han firmado en Pontevedra. Le dejamos utilizar esos datos. No sé si me he explicado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, me ha encantado y eso, sentarnos y reflexionar sobre esto. Y me gustaría ver si entendí bien. Si, por ejemplo, en mi centro de salud queremos hacer una auditoría, pues, no sé, del grado de control de los diabéticos y cada médico hace la auditoría de sus propios pacientes. Hacemos luego, intentamos publicarlo todos juntos. ¿Necesitaríamos comunicarlo a la gerencia y nada más? Bueno, como digo, el diablo está en los detalles, porque lo que es auditoría y no es auditoría tampoco es del todo marcado. En principio, si se considera auditoría, tú lo mandas al Comité de Ética de Investigación, como un proyecto más. El Comité de Ética te dirá, esto es auditoría, no necesita la evaluación por el Comité de Ético Asistencial y, como tal, la auditoría no necesitaría tal. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? Bueno, ahora he quitado la diapositiva y tal. Teóricamente, este reglamento que acaba de publicar en enero, o sea, hace nada, en la Administración, teóricamente este reglamento, como digo, es para aflorar el dinero negro. O sea, todos aquellos registros que ahora estén metidos en un cajón pueden sacar y enviárselos a la Administración. Si tú, a partir de ahora, no has hecho eso y has creado un registro de auditoría, de asistencial, pero no lo has comunicado, pudiera ser que el comité de ético te diga no, porque usted ha creado, digamos, un registro ilegal. No sé si me estoy explicando. Usted tendría que haberlo comunicado a la gerencia, porque lo que quiere hacer la administración, digo, acabar con los datos de los pacientes metidos en cajones. Entonces, lo que, bueno, podrías rescatar en la filmina, bueno, pero lo verás en el tal. Una de las cosas que dice es, oiga, tenga usted cuidado, que pudiera ser que el comité de ética, si usted no tiene un registro autorizado, no le dé el placet. ¿Vale? Y otra pregunta, de los 16 a los 18 años, ¿quién firma el consentimiento informal? En ámbito sanitario, el sujeto. Hasta 15 incluso. Pero tampoco es... depende un poco de la complejidad. O sea, hay veces en que ¿sabes? No es... porque una cosa es claro, por un lado va el Código Civil y por otro lado van otras normas. Entonces, en general, para simplificar, en condiciones normales, en el mundo sanitario, casi incluso a partir de los 15, es el sujeto. Luego, menores de 15 siempre es con hasta 12, depende, con asentimiento del chico o de la chica. O sea, aunque firme el tutor legal, que es el padre, con el asentimiento del chico o de la chica. Lo de las valoraciones, perdón, es que tengo muchísimas dudas. Lo de las Me tengo que ir de vuelta, ¿eh? No, vamos, ya. No menos la broma. Las valoraciones de capacidad y tal, o sea, quiero decir, a ver,
a mí me da la sensación que a la Consellería también le interesa, sobre todo en pacientes añosos y con deterioro cognitivo y no sé qué, que las cosas queden bien registradas, porque a veces se hacen cosas que vamos haciendo así y tal, pero sin una clara valoración. Entonces, las valoraciones, o sea, la Consellería quiere crear a lo mejor pues un documento donde haya una valoración de capacidad en la que se registren todos los ítems para que... No. No, eso no. Y eso lo hacemos si buenamente queremos. Y si no... Vamos a ver, en principio, en muchos estudios, claro, depende. Vamos a ver, por definición se considera que las personas son capaces, en líneas generales. Hay estudios en los que el investigador, por ejemplo, si es población añosa, efectivamente, ya se pone un poco la venda antes que la herida y dice, bueno, pacientes con capacidad de consentir y tal y cual. ¿Quién decide que está en capacidad de consentir? Bueno, el facultativo. Pero esto es igual que la práctica clínica, ¿eh? Si el facultativo entiende que no está en condiciones, muchas veces en el protocolo dice, bueno, en caso de tal, el representante legal, en caso de que tenga un tutor, o, como, igual que en la práctica clínica, no recuerdo cómo es el nombre de la figura, bueno, la persona vinculada, tal. Muy bien, pues nada, te damos un pequeño obsequio que damos a los ponentes. Tienes un recuerdo de nosotros, de un escultor local. Muy bien, pues muchísimas gracias a la Academia Médico-Quirúrgica. Vale. Gracias, Joaquín. El libro... del autor, muy bien. Carlos Casares, muy bien. Sí, ¿sí? Lo escribió... No, Carlos Casares, digo. Sí. Pues muchísimas gracias.